Bueno, vamos a hablar de la más latinoamericana de las enfermedades infecciosas, ¿sí? La tripanosomiasis americana, también conocida como enfermedad de Chagas. Y pues todos somos de la escuela, pues incluso del profe Duque Parra, que hay que tratar de evitar los epónimos a toda costa, con lo cual yo estoy bastante de acuerdo. Sin embargo, en este caso específico de la enfermedad de Chagas, considero que es importante seguir utilizando su epónimo. De hecho, si usted busca, por ejemplo, en UpToDate, que espero que se estén vinculando a la plataforma, les va a servir mucho en clínica, muchachos, de verdad, eso les va a desenredar mucho la existencia. Ahí usted ve que no dicen tripanosomiasis americana ni enfermedad de Chagas, y incluso mucha gente dice tripanosomiasis que americana. Entonces, hay que tratar de diferenciar. Otro elemento importante, solamente como detalle pues, teórico de la parasitología, es que también existe la tripanosomiasis africana. A ver, ¿quién me dice cómo es esa enfermedad y cómo se conoce? Tripanosomiasis africana, ¿qué carajos es eso? ¿Quién sabe? Conocida como la enfermedad del sueño. Sí, esa es la famosa enfermedad del sueño. Muy bien, Sofía. ¿Y quién habló ahí? Sofía fue la que habló ahí. Yo no me les conozco. Gabriela. Gabriela, anótense el puntico, Sofía y Gabriela, por favor. Vea, la enfermedad del sueño es todavía más aterradora que la enfermedad de Chagas. De hecho, la enfermedad de Chagas, por su curso, hizo que Chagas no le fuera muy bien después de que descubrió la enfermedad. Yo les voy a contar esa triste historia. Pues la enfermedad del sueño estaba más aterradora. Ahorita vamos a contar algunos detalles de esto, de este tema. Pero tienen grandes diferencias y filogenéticamente son diferentes, así pertenezcan al mismo género. Acá en Colombia tenemos grupos de investigación dedicados a esto. Algún día me sueño yo de pronto pedirle al doctor Montoya de la Universidad de los Andes que nos regale una clasecita de enfermedad de Chagas. Él estudia toda la inmunología pues de esto y ha hecho unos modelos pues muy interesantes y pues ya ciencia pues de última con este tema. Eh, pero lo cierto es que a pesar de que esta enfermedad es súper americana y es importante por ese contexto histórico, hace también una enfermedad algo desatendida, ¿sí? Hace parte de todo ese grupo que hemos hablado por ahí de de las famosas enfermedades tropicales desatendidas, que si usted las junta todas, producen una gran morbilidad, pero cada una parte solamente afecta a personas pobres, entonces pues no se hace mucho al respecto. Esta enfermedad tiene el problema de que se trata con medicamentos muy parecidos a los medicamentos usados en la leishmaniasis, por lo tanto, son medicamentos tóxicos, ¿sí? Vale. Entonces, este hace parte de los kinetoplastos. Nosotros ya hablamos de los kinetoplastos cuando hablamos de leishmania, ¿se acuerdan? Esa estructura, pues, es la hace única en la naturaleza y también es probable de detectar estos kinetoplastos en las biopsias de los pacientes. Sin embargo, el diagnóstico de tripanosomiasis en general es mucho más difícil que el de leishmania. ¿Sabes? Es mucho más complicado. Y aquí es donde uno ve otra vez el valor de ser muy liberal al pedir los extendidos de sangre periférica. ¿Se acuerdan que los vimos en malaria? Que era la gota gruesa y el extendido. Aquí es muy importante precisamente porque a veces es la única forma de pillarlo, más que todo porque en la mayoría de sitios no hay pruebas inmunológicas o pruebas serológicas para detectar este señor. Entonces, hace parte pues de los tripanosomatidae y ya habíamos visto también en la clase de Leishmania que hay algunas peculiaridades biológicas muy interesantes de este género que probablemente haga que se desarrollen algunos fármacos a futuro que permitan desenredar un poco la terapéutica de este organismo. Acuérdense que tiene unas cosas rarísimas como los glicosomas, tiene unos procesos de manejo de información genética un poquito distintos, tiene cambios en el citoesqueleto con respecto a otros eucariotas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta estructura ya la caracterizamos, no me voy a detener aquí mucho en el tema del kinetoplasto. Nos importa clínicamente por el hecho de que es detectable en las tinciones, sin embargo, pues, como les decía yo, a veces en tripanosoma es difícil porque las formas que están dentro del cuerpo a veces son muy difíciles
detectar. Entonces, los tripanosomas tienen diferentes clados. Clados, acuérdense que es una palabra que define un grupo filogenéticamente emparentado. Y donde tenemos pues diferentes tipos de tripanosomas que afectan diferentes organismos. Dentro de los que tenemos en el humano, tenemos estos dos grupos que están muy bien definidos desde el punto de vista de su proceso de transmisión, ¿sí? Entonces tenemos dos grandes grupos, que es el estercorario y el salivatorio, ¿sí? En el estercorario, ahí es donde vamos a tener la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis americana, que es transmitida, vamos a ver ahorita, por diferentes organismos triatomínidos, ¿sí? Vamos a ver que son como unas cucarachas feas grandes que donde una se le paren encima nos aterra. Vamos a contar esa historia. Y por otro lado está los salivatorios, que ahí es donde precisamente está la enfermedad del sueño, que es transmitida por la mosca tsetse, como lo señala muy bien Santiago Buitrago. Esa mosca tsetse está presente en África y allá es donde se da entonces la enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño es una infección del sistema nervioso central crónica que va haciendo que los pacientes se van deteriorando cognitivamente hasta que terminan precisamente en un coma profundo. Hay historias terroríficas sobre brotes enteros en villas y en aldeas en África, donde todos los pacientes, pues no todos los pacientes, pero un gran porcentaje de la población terminan infectados, terminan en coma y terminan pues llevados del carajo con una enfermedad neurológica, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la enfermedad de Chagas, y aquí cometí yo un error en la animación ahorita que estaba actualizando la clase, ojo, aclaro y lo digo 4 veces, yo igual cuando les mando las diapos yo lo corrijo, esto es acá, perdón, yo me equivoqué, esto es acá, o sea, Trypanosoma cruzi, ¿sí? Trypanosoma cruzi, que es el parásito que causa la enfermedad de Chagas, está acá en los estercorarios, pero esto lo puse para señalar un punto muy importante. Trypanosoma cruzi, recuerden que aquí estamos haciendo un arbolito filogenético, se divide en 7 grupos taxonómicos o linajes. Esos 7 linajes de Trypanosoma cruzi son importantes desde el punto de vista patológico. Es de esas pocas veces donde uno ve que el linaje es igual a una característica clínica, ¿sí? Muchas veces a veces es difícil de definir eso. Por ejemplo, en micología hay un montón muchas veces de diferenciaciones desde el punto de vista filogenético, esto de las especies crípticas y todo eso, pero uno no ve que ponerle nombre a cada una de esas categorías tenga algún impacto clínico. Aquí sí lo tiene y es muy importante. Y era como lo veíamos ayer, por ejemplo, con tuberculosis, con los Beijing-like, con los linajes 2 asiáticos peligrosos, multiresistentes y más agresivos. Aquí tenemos algunos de los linajes que están solamente relacionados con enfermedad digestiva desde Ecuador y el sur de Venezuela para abajo, ¿sí? La enfermedad de Chagas produce 2 cuadros, especialmente en su forma crónica, es un cuadro digestivo y un cuadro cardiovascular. Entonces, en todo el continente donde está la enfermedad de Chagas, desde México hasta la Patagonia, se puede producir enfermedad cardiovascular, pero solo los linajes que están debajo de Ecuador y del sur de Venezuela y de ahí para abajo del continente producen enfermedad digestiva. Entonces nosotros en Colombia tenemos, acá en enfermedad de Chagas solamente tenemos pacientes con enfermedad de Chagas crónica cardíaca, entonces no vamos a hacer pues así como mucho énfasis en la parte digestiva porque pues no la tenemos en el país. Recuerden, Trypanosoma cruzi es estercorario. ¿Por qué? Porque se transmite eso. Fíjense que cuando hablábamos de vectores, veíamos que eran vectores inoculativos y contaminativos. Este Trypanosoma cruzi es transmitido por un vector contaminativo. Entonces la historia de estos organismos es bien interesante porque parece que todos los tripanosomas vienen de un grupo común de los marsupiales. Entonces eso que ustedes están viendo ahí es el mundo cretácico,
Esto también explica no solamente por qué Trypanosoma cruzi está acá en América Latina, sino también porque la etiología de la enfermedad del sueño, que es Trypanosoma brucei, transmitido por la mosca tsetse, enfermedad del sueño neurológica, está en África, porque miren ustedes la conexión tan interesante que hay en el Cretácico, 90 millones de años, ¿sí? Por allá arrancando la era de los dinosaurios, el mundo estaba muy pegado a algunos continentes unos de otros. Entre ellos, muy interesante, había una conexión entre Australia, la Antártida, América Latina y África. Yo estoy seguro que ustedes de pronto en sus cursos de geografía alguna vez dijeron, oiga, esta África y Latinoamérica como que fueran dos fichitas de rompecabezas. Sí, efectivamente, los minerales que están a este lado están también a este lado, los fósiles que están aquí a este lado de la costa oriental de Latinoamérica son los mismos fósiles que se encuentran en la costa occidental de África, ¿sí? Entonces hay muchas evidencias de que esto alguna vez estaba pegado. Entonces, por esta conexión de tierra desde Australia hasta el sur del continente es que nosotros tenemos marsupiales. Son unos tipos bien peculiares de mamíferos que tienen marsupias, son capaces de la bolsita pues, de los canguros y de las chuchas, y las zarigüeyas, llamémosle mejor zarigüeyas, vienen de todo ese grupo filogenético y se establecieron en Latinoamérica. Desafortunadamente a nosotros, no desafortunadamente, las chuchas son muy bellas, pues metafóricamente hablando, porque a nosotros no nos tocó ninguno de los marsupiales bonitos, a nosotros no nos tocó ni el koala, ni el canguro, ¿sí? Ni este otro, ni esta musarañita que folla hasta morir, tienen que buscar la triste historia, tienen los ojos todos brotados, es genial ese marsupialito. A nosotros nos tocaron esos los curiosos, a nosotros nos tocó la chucha canequera fea con cara de asustado. Entonces, de todos estos marsupiales, a nosotros nos tocó los didelphis, que son las chuchitas, que son las zarigüeyas. Ellas tienen una importancia grande desde el punto de vista natural y para los que tengan fincas y vivan así en las, no maten las chuchas, hombre, eso no está bien. Las zarigüeyas son muy importantes para control de ciertas especies. Obviamente a veces pueden ser problemáticas porque le pueden matar a una gallina o una cosa así, pero también tienen el rollo de que hay que dejarlos en sus hábitats naturales porque básicamente estos organismos tienen también la posibilidad de transmitir algunas enfermedades peligrosas, ¿sí? Salmonela, que eso lo transmiten todos los animales conocidos, qué bestia, y obviamente también esta que es la enfermedad de Chagas. Entonces precisamente la conexión de todos estos tripanosomas para que haya una relación fuerte con los marsupiales, también con los murciélagos, y finalmente ya cuando ya se separan los continentes, a nosotros solamente nos quedan las zarigüeyas, y las zarigüeyas pues obviamente quedaron con la enfermedad de Chagas y la empezaron a distribuir en el continente, ¿sí? Entonces, los relojes moleculares sitúan el origen de Trypanosoma cruzi hace 90 millones de años, cuando hubo una división de los Trypanosoma de murciélagos y marsupiales, cuyo origen parece común, y esto habla entonces de su aparición antes de la división de los continentes. Y los marsupiales, los dielfos, las zarigüeyas, alias chuchas, fueron entonces los primeros hospederos en el continente americano de la enfermedad de Chagas. Entonces acá tenemos, junto con la tuberculosis, otra enfermedad que no nos trajeron los españoles, sino que la teníamos acá en casa. Y de hecho, este estudio que me parece brutal, publicado en la revista apenas en el año 2004, de estos artículos viejitos pero buenos, nos habla precisamente de la frecuencia de la enfermedad de Chagas en la América precolombina, ¿sí? Se habla entonces, pues o sea, hay que recordar que estas momias y estos restos de los cuales se logró detectar algunas muestras de enfermedad de Chagas corresponden a un periodo de casi 1000 años, ¿sí? Antes del Imperio Inca y durante los reductos del Imperio Inca, y ahorita vamos a ver un poquito la distribución de esos hallazgos. Lo cierto es que muchos de los hallazgos paleopatológicos de estos grupos poblacionales
sean en grupos pequeños de cazadores y recolectores y algunos de protocivilizaciones antes de los grandes imperios de América, como los incas, por ejemplo. Entonces, lo cierto es que probablemente había ciclos selváticos con animales infectados, probablemente transmisión oral y también vectorial, muy bien establecidos entre los primeros humanos antes de los incas, que es la famosa cultura chinchorro, que fueron aquellos que poblaron la costa de los Andes y que obviamente, pues, por los procesos de depredación normales que tienen, que hacíamos nosotros en América precolombina, pues obviamente tienen mucha relación con diferentes especies porque nosotros nos agarramos a depredar todo. Sofía dice sobre precisamente Pangea, ese era el nombre precisamente de ese supercontinente cuando todos estaban pegados. Cuando ya se fueron separando, se le fueron llamando de diferentes formas. Había también otro continente que se llamaba Gondwana, como la banda de reggae. Muy chévere la bandita reggae. Bueno, entonces, quiero que miren este mapa poblacional, que esto nos enseña muchas cosas. Estos son latinoamericanos de la cultura chinchorro y de los primeros reductos de los incas. ¿Y qué observan ustedes? Esto es personas que en el momento de su muerte las momificaron, y pues obviamente entre más momias de ese grupo poblacional, o sea, de los 0 a los 2 años, de los 3 a los 10, de los 12 a los 14, hasta más de 60, ¿sí? Fue en el momento en que murieron. ¿Qué conclusión sacan ustedes de esta pirámide poblacional? ¿Qué conclusión sacan ustedes de esa pirámide poblacional? Que eran más afectados los que estaban entre la edad de 30 a 39 años, diría yo. Sí, todavía no hablemos de quién tenía Chagas, sino solamente de esa distribución poblacional. ¿Qué les indica a ustedes eso? Porque eso es en el momento en que se murió la gente. Entonces, mucha gente murió a los 2 años, mucha gente murió a los 39, muy poca gente murió a los 60. ¿Qué les dice eso de cómo vivía esa gente? Que es un tema que hablamos mucho en las primeras clases. Acuérdense que el mundo antiguo estaba plagado de alta mortalidad infantil, ¿sí? Miren ustedes que la mayoría, imagínense una realidad donde la mayoría de las personas que usted entierra son niños pequeños, que gonorrea, me perdonan la palabra, no, porque ahora que, sí, como por momentos, pero miren ustedes que había unos grandes picos de mortalidad, ¿dónde? En la primera infancia, los niños que lograban pasar a las enfermedades eruptivas y todas las cagadas que pasan cuando uno tiene menos de 10 años, a ella algunos sobrevivían, ¿sí? Y ya habían unos picos de mortalidad, lo que habíamos hablado, ¿cuánto era la expectativa de vida de la gente antes del siglo XIX? 35 años, vean acá, ¿sí? Y miren que llegar a los 60 años era rarísimo, por eso había pocas momias de mayores de 60 años, o sea, y de hecho por eso los ancianos eran súper preciados en muchas culturas antiguas, porque era raro llegar a ser viejo. Sí, esto es la pirámide poblacional clásica como era antes de la modernidad. Desde el punto, acuérdense que nosotros hemos visto algunas enfermedades que han plagado a los humanos en el pasado, ¿cierto? Nosotros vimos el caso, por ejemplo, o analizamos el caso ayer de la paleopatología de la enfermedad de Pott y de cómo era tan frecuente el daño osteomuscular por tuberculosis que permitía establecer las posibles prevalencias en poblaciones, en poblaciones antiguas de cazadores y recolectores. O, por ejemplo, cuando analizamos la malaria y vimos que la hiperostosis porótica estaba presente en el 90% de los egipcios, o sea, que habían tenido crónicamente malaria toda la vida, ¿sí? Y habíamos visto también, por ejemplo, con los gusanos intestinales, como antes de los procesos de saneamiento y de uso de antihelmínticos, el 90% de los seres humanos teníamos una lombriz en el intestino. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que el mundo antiguo era brutal también para nuestros antepasados latinoamericanos. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿y este estudio por qué no has hecho en Colombia eso? Porque nosotros no tenemos tantas momias. Es muy, muy extraño el caso de momificación acá. Las hay y vemos, por ejemplo,
el caso de ese paciente con mal de POT, pero es complicado. El tema entonces es esto, miren ustedes, el 40%, o sea, si cogemos pues todo, y me equivoqué, fue puta, aquí hay seres humanos desde 7000 años antes de Cristo hasta la era colonial, y quiero que analicen esto, miren, ya en la era colonial el número de momias es muy poquito, porque ya se empezaron a hacer los enterramientos como a lo cristiano de que se lo trague uno a la tierra, ya no lo momificaban. Entonces, obviamente, la menor cantidad de personas testeadas para esto está entre el año 1550, ya establecía la colonia, hasta 1850, pues que ya prácticamente arranca la era moderna. Y de todos modos, miren ustedes que si sacamos un promedio de todas las momias testeadas, ¿cuántas salieron positivas para Chagas? El 40% tenían enfermedad de Chagas. O sea, yo quiero que alguna cosa que les prometí yo al inicio del curso, como van a ver ustedes el impacto de las enfermedades infecciosas en el pasado, obsérvenlo aquí ante sus ojos. Sí, o sea, 90% de prevalencia de malaria, 40% de prevalencia de enfermedad de Chagas, 90% de prevalencia de parasitosis intestinales. Nosotros éramos un zoológico de microbios, ¿sí? Y aquí es donde viene un tema interesante y es la adaptación de los patógenos que que producen enfermedad crónica, ¿sí? Y estoy hablando específicamente de tuberculosis y estoy hablando específicamente de enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas lo puede uno matar de forma aguda, claro que sí, muy peligroso, muy horrible, y más en pacientes inmunodeprimidos, pero una vasta mayoría de los humanos infectados por enfermedad de Chagas van a terminar con el parásito adentro, y el parásito va a hacer un daño muy larvado y muy lento, con unos cursos de parasitemia ocasionales, precisamente para que algún día otra vez el vector lo pique a uno y pues el ciclo siga, porque ustedes saben que estos son parásitos obligados que sin el hospeder y sin el vector finalmente fallecen y desaparecen como especie. Entonces aquí es donde viene lo interesante. Si las manifestaciones crónicas de la enfermedad de Chagas se presentaban o se presentan en la época contemporánea, generalmente en pacientes por encima de 50 años, y teniendo en cuenta que el 40% de todos los habitantes de Latinoamérica en un curso de más de casi 10.000 años, bendito, bueno, no, sí, 10.000 años, pues unos 8.000 años, eso es mucho tiempo, eso es prácticamente la historia de estas poblaciones. Y si nosotros vemos esta columna, esta pirámide poblacional, nos damos cuenta que la mayoría de las personas estaban muriendo por allá entre los 30 y los 40 años, ya la mayoría estaban muertos. ¿Qué conclusión sacamos de eso? Que probablemente la enfermedad de Chagas era un parásito que estaba presente en los humanos, pero que probablemente les causaba males menores, que no terminaban afectándolos hasta matarlos, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, ¿sí? No tengo reportes de si esas momias manifestaban claramente signos paleopatológicos de enfermedad de Chagas cardíaca o digestiva, ese dato no lo tengo, pero indudablemente el hecho de que sea una enfermedad crónica explica la alta prevalencia de esta enfermedad y probablemente, y nos habla de un tema que también que hablamos al inicio del curso, y es que la enfermedad infecciosa es contextual. Si yo tengo una población que se muere demasiado joven y se infecta de un bicho que produce una enfermedad crónica que llega a ser letal a edades elevadas, pues entonces durante la mayoría del curso de las personas no es un parásito en sentido estricto, ¿sí? Tampoco vamos a decir que es un comensal, pero es un parásito de baja virulencia, por decirlo de alguna forma. Cuando nosotros ya logramos que la población se vuelva adulta mayor y cada vez adquiera más expectativa de vida, ahí es donde empiezan a aparecer las manifestaciones de estos patógenos crónicos, ¿sí? Acuérdense que vimos una gran diferencia desde el punto de vista filogenético de los patógenos de reciente aparición en la civilización, particularmente los virus, que tienen transmisibilidad alta y muchas veces virulencia alta y son las que producen las pandemias. En cambio, los microorganismos antiguos, antes de las civilizaciones, generalmente producen infecciones crónicas porque los grupos poblacionales de cazadores y recolectores era menos probable que se encontraran de forma continua a través de rutas de comercio y a través de movilización de poblaciones. En cambio, cuando todos están apeñuscados, pues es mucho más fácil que se dé la transmisión. Entonces, vemos entonces que esta enfermedad es así súper purita de los americanos y por eso tiene esa gran importancia. Entonces, antes de Chagas, ya vamos a ver quién es Carlos Chagas, habían varias aproximaciones a esta enfermedad, especialmente por los problemas que causaba en el tracto digestivo.
Venga, se está entrecortando, qué embarrada. Cuéntenme, no. Ah, bueno, Gaby de pronto tiene problemas ahí de conexión. Ahí les canto la grabación. Entonces, en enfermedad de Chagas tenemos diferentes autores, Pimienta Jovin y Spixmar Q, que hablaban en diferentes puntos del siglo XVIII y XIX de la descripción de pacientes con problemas digestivos crónicos letales muy complicados. En estos autores, muchos de ellos que analizaron Brasil, acuérdense que vamos a hablar ahorita que la enfermedad de Chagas digestiva solamente ocurre en el sur del continente, hablaban de estas dos manifestaciones que ahora conocemos como los megaórganos, ¿sí? Chagas va a producir, en su forma digestiva, va a producir una alteración de las células intestinales nerviosas que permiten mantener el tono y las funciones digestivas. Entonces muchos de estos órganos terminan denervados y al terminar denervados pues terminan simplemente volviéndose sacos. Entonces el esófago se puede volver un megaesófago y el colon se puede volver un megacolon, ¿sí? Que finalmente lleva a que los pacientes fallezcan. Entonces el tema con el bicho y el engasgo es que el engasgo eran pacientes que comían y comían y comían, nunca subían de peso, era porque básicamente se les producía una calasia esofágica tremenda, se les volvía ese megaesófago lleno de comida, nunca engordaban y finalmente se morían broncoaspirados o morían de hambre. Entonces imagínense estos pobres pelados todos flacos, comiendo y comiendo y comiendo, además como esa comida ya se fermenta en el esófago, yo creo que nadie se les acercaba porque olían a cadáver, o sea, era una cosa dramática y tremenda. Y en el colon sería pues el mismo problema de un paciente que tiene un megacolon, que es a veces una condición que se puede observar, por ejemplo, en pediatría, y pues en este caso hay tratamientos médicos y quirúrgicos para eso, en ese entonces no había nada, sino solamente ver morir a los pacientes. Entonces, probablemente la enfermedad cardíaca no se manifestó en estas épocas y no había forma de detectarlo o de diferenciarlo de algún otro evento cardiovascular, era imposible saber la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a leer una descripción con una traducción un poquito liberal que hice yo, y ahorita vamos a ver el personaje que escribió estas palabras. Gabriela pregunta, ¿lo normal sería encontrar enfermedad de Chagas en los pacientes cardíacos? Sí, de hecho, cuando los pacientes cumplen ciertas características, uno debería tratar de pensar en enfermedad de Chagas. El problema es que enfermedad de Chagas crónica se vuelve como un factor más de riesgo cardiovascular, o sea, a uno la hipertensión le puede dar cardiomiopatía, la enfermedad de Chagas también, el hecho de tener una miocardiopatía crónica por diferentes causas puede llevar a producir arritmias, también la enfermedad de Chagas, entonces realmente es difícil, muchas veces no se busca, es complicado a veces, venga a un paciente con una enfermedad cardiovascular, le buscamos algún otro defecto de arritmia, entre otras. Por ahí tenemos una descripción de un caso clínico en paciente que trabaja con, no trabaja, paciente no se murió, que trabaja con animales de granja acá en Caldas y terminó haciendo una endocarditis por un estreptococo disgalactiae. Acuérdense que esos ya hablamos con agalactiae, disgalactiae, entre esos estreptococos que están en los animales, y le produjo una endocarditis que casi lo mata, ¿sí? Primer caso en América, porque solamente hay 2 casos en Europa de estreptococo disgalactiae, y estamos esperando para publicar eso, estas revisiones. Y una de las hipótesis que teníamos es que este paciente le ayudó el tema de haber tenido una enfermedad de Chagas de base por unos hallazgos que dan en el electrocardiograma, pero no pudimos lograr que se le hiciera una prueba de Chagas a ese paciente y pues ahí quedamos con la duda. Entonces la pregunta de Gabriela es muy válida, pero muchas veces algo que nos pasamos por alto. Entonces les leo este pasaje, dice, dormimos en el pueblo de Luján, que es un lugar pequeño rodeado de jardines y forma la zona más cultivada del sur de la provincia de Mendoza, estamos hablando de Argentina, está a 5 leguas al sur de la capital, Buenos Aires. Por la noche tuve un ataque, porque no se merece menos el acto, de la venchuca, una especie de redubius o triatomínido, insecto grande y negro de las pampas, muy desagradable sentir un insecto sin alas de aproximadamente 1 pulgada de largo, o sea, del tamaño de una cucaracha, arrastrándose sobre su cuerpo, me muero, me mato, me tiro por la ventana. Antes de succionar son bastante delgados, pero después de que succionan se vuelven redondos hinchados de sangre, y en este estado pueden ser fácilmente aplastados. Imagínense usted ver esa cosa gorda, llena de sangre, usted la tira al piso, la estalla y parece una película de Tarantino.
Uno que me llamó la atención en Iquique, Perú, ya que se encuentra en Chile y Perú, estaba muy vacío. Cuando lo puse sobre la mesa, rodeado de gente, si se le, si se le presentaba el dedo, el intrépido insecto inmediatamente muestra su aparato succionador, pica y si se le permite realiza extracción de sangre. Ningún dolor fue causado por la herida, ojo que esta parte es clave, porque la mayoría de los pacientes nunca se van a acordar de que fueron atacados por el bicho, y se realiza una extracción de sangre sin ningún dolor causado por la herida. Era curioso observar su cuerpo durante el acto de succión, al igual que en menos de 10 minutos pasó de ser plano como una oblea a una forma globular. Tras el banquete se mantuvo repleto durante 4 meses enteros, pero la noche cuando se cumplían 2 semanas ya estaba casi listo para picar otra vez. Esta curiosa observación es nada más y nada menos que nuestro querido Charles Darwin, en sus viajes a través del Beagle, cuando le dio toda la vuelta a Sudamérica, cuando ya, o sea, esto fue antes de que ya se fuera arriba a las Galápagos a hacer sus observaciones sobre los pinzones y la evolución de los mismos. Entonces, de hecho, hay varios artículos, por eso ya fue descartado de que se dijo Darwin murió de Chagas. No, Darwin murió de problemas cardiovasculares, de viejo, como lo ven ustedes en la foto, pero no, parece que no murió de enfermedad de Chagas. Pero pues lo cierto fue que estuvo expuesto y que obviamente probablemente se infectó. Entonces, creo que, pues yo no sé, voy a hacer la pregunta abierta. ¿A alguien lo ha picado un triatomíneo en la vida? Ustedes también lo pueden encontrar como los bichos besucones que se comen las guayabas, ¿sí? No sé si de pronto alguno por ahí. Hay alguien por ahí muy de malas que le ha pasado de todo, Chino. ¿Usted no le ha picado uno de estos bichos? Porque entonces aquí viene el tema. ¿Por qué no nos ha picado esos bichos? Por los cambios que tenemos en todo el tema de salubridad, de construcción de viviendas y de disposición urbana. La urbanización, ¿sí? Pero Juan Bernardo, vos has tenido esos en la mano, pero generalmente esos en la mano son los que comen frutas. O sea, hay varios de estos organismos, pero estos organismos generalmente chupan guayabas. Lo que pasa es que hay otras variedades de estos triatominios que sí son hematófagos. Y es una cosa bien interesante ya que tocas este tema, y es que estos organismos son hematófagos facultativos, o sea, algunos de ellos matan insectos, se nutren de los fluidos internos de estos, y a medida que el humano fue llegando aquí a Latinoamérica, estos dijeron, ve, esto está como interesante, y empezaron a chupar sangre. Eso se llama, estos son hematófagos facultativos, y es probablemente la transición de yo como otras cosas, y ya me vuelvo después vampiro, y quedo ya especializado en chupar sangre, como las pulgas o los piojos, que ya los habíamos analizado en nuestro curso. Y muy buena la interpelación de Gabriela. Gabriela dice, esta enfermedad de Chagas debe ser muy elevada en comunidades de escasos recursos. Correcto, pero precisamente por los procesos de ir cambiando las casas y las viviendas, hemos logrado parar la enfermedad de Chagas. Ya que me hacen estas interesantes preguntas, quiero compartirles un libro que logramos conseguir con el doctor Alfonso Rodríguez Morales, de la Universidad Tecnológica Pereira, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, que colabora muchísimo con nosotros, la verdad hemos publicado varias cosas con él, y subió un libro muy interesante, además que es un clásico, y van a ver ustedes precisamente en lo que dice Gabriela, el título del libro, y van a entender muchas cosas alrededor de la enfermedad de Chagas. Déjenme un momentico, yo lo busco, que lo tengo acá, y se llama La Casa Enferma. Esto es una cosa muy bella, esperen, yo se los muestro. Vean este título, muchachos, que habla muchísimo. Este es un libro clásico de enfermedad de Chagas del doctor Roberto Briceño León. Obviamente esto ya tiene más un carácter histórico, de una importancia histórica, uno puede sacar mucho de acá, pero es precisamente un libro sobre toda la enfermedad de Chagas, y precisamente el tema gira alrededor de los procesos que llevan a esto. Entonces, claro, nuestras poblaciones, estamos contando de mitades del siglo XX para atrás, mucha gente vivía en casas así, en casas construidas de biomasa vegetal, ¿sí? Y las casas construidas de biomasa vegetal son llenas de esos bichos. Entonces, usted puede tener personas que viven con necesidades básicas insatisfechas, eso lo hablamos en nuestra clase de pobreza por ahí al inicio del curso,
pero si tienen unos mínimos de materiales distintos, probablemente no haya riesgo de que estos bichos vivan allí. Estos bichos no les gustan las tejas de Eternit, estos bichos no les gustan las latas, no les gusta la madera pelada, generalmente necesitan este tipo de construcciones que además, entre comillas, tienen mucho sentido. Estas casitas son muy cálidas, estos techos son muy cálidos y son construcciones desde el punto de vista de la ingeniería empírica de los indígenas extremadamente eficaces. Yo creo que de pronto algunos de ustedes han estado en algunos parques naturales tipo Tayrona y eso, donde uno tiene las hamacas en este tipo de construcciones. Yo la verdad, cuando las 3 veces que he dormido al Tayrona, yo digo, puta, me va a picar un bicho de estos y me va a dar el corazón como un mango, pero pues finalmente no pasa nada. Entonces, esto es cierto, esta enfermedad siempre tiene que ver con una pobreza endémica en Latinoamérica, pero gracias al descubrimiento de esta enfermedad se dieron muchos cambios urbanísticos, especialmente en el sur del continente. De hecho, usted todavía puede buscar propagandas en contra de la enfermedad de Chagas dirigido por el gobierno de Argentina, de Uruguay o de Paraguay, para las poblaciones pobres, precisamente haciendo énfasis en evitar este tipo de construcciones. Creo que hay hasta videos de Messi, del jugador de fútbol, hablando de la enfermedad de Chagas y la importancia de prevenirla. Entonces, de hecho, por ejemplo, hay algunos mandatos en casas en algunos municipios del sur del continente, no acá en Colombia, donde era mandatorio pintar el interior de las casas de blanco para usted poder detectar estos bichos caminando. Y de hecho, si en alguna casa se detectaba, llegaba a salud pública, revisaba la casa, y si en la casa se encontraban triatomínidos, desocupaban el barrio y fumigaban todo el barrio. Así era de grave la cosa con este tema. Y es que realmente este hijuepucha bicho es relativamente frecuente en este tipo de construcciones. Aquí vemos precisamente lo que nos mencionaba Charles Darwin sobre cómo los triatomínidos o bichos besucones que comen guayaba, ya las versiones que son hematófagas los vemos planos y después de que chupan sangre se vuelven gorditos llenos de sangre. De hecho, algunas de las pruebas clínicas de Chagas, como se hacían en la antigüedad, era una cosa que se llama senodiagnóstico. Y yo me imagino someter a un niño a un senodiagnóstico. Vale, pues cuidado. A usted lo cogen de niño cuando le sospechan que hay enfermedad de Chagas y le ponen un vaso transparente pegado a la piel de la pierna o del brazo. Y dentro de ese hijueputa vaso meten un bicho de estos, obviamente criado en laboratorio, libre de patógenos, para que ese bicho lo chupe. Entonces imagínese usted un niño desesperado, un niño completamente desesperado, viendo ese bicho brincando allá dentro de ese vaso y chupando sangre. Pues puta, le dejaron un trauma, pues obviamente el senodiagnóstico pues ya no se utiliza, me imagino que se utilizará de pronto en contexto de investigaciones pues y con voluntarios que firmen cosas. Entonces, el tema aquí para conectar nuestro pasado precolombino con la historia filogenética de esta enfermedad es analizar la relación con su reservorio, que son las zarigüeyas. Entonces, téngalo presente que las zarigüeyas son reservorio de enfermedad de Chagas. Por eso uno no se debe acercar a matarlos a machetazos ni pegarles codazos. Y si obviamente hay un tema de chuchas, hay que tratar de advertir al ICA o a Corpo Caldas para tratar de controlarlas sin eliminarlas, porque obviamente las excretas son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque es que en los ciclos, cuando nosotros éramos cazadores y recolectores, este Trypanosoma cruzi podía vivir en las glándulas anales de las chuchas, de las zarigüeyas. Entonces, cuando ellas dejaban sus deyecciones alrededor de los campamentos humanos, pues obviamente se podían contaminar diferentes tipos de animales. Porque hay que recordar que estos animalitos son, por decirlo, scavengers, son carroñeritos que se aprovechan de nuestros animales o de nuestra basura o de nuestros desechos. Entonces, gran número de estos animales se podía infectar y así fue que se mantuvo el ciclo. Y después, gracias a estas construcciones, recordando precisamente ese gran título de La Casa Enferma, estos animalitos empezaron a chupar sangre de los humanos y al empezar a chupar sangre de los humanos probablemente empezaron a adquirir competencia vectorial. Entonces, la enfermedad es muy interesante por muchos motivos y es porque muestra cómo ha sido también la evolución del ser humano desde el punto de vista de su disposición en el espacio, desde el punto de vista urbanístico y desde el tipo de construcciones y de cómo se
estableció, de cómo arrancamos como un cazador-recolector, donde nos exponíamos a una enfermedad transmitida por alimentos, y después cuando logramos hacer ciertos asentamientos, ya logramos convertir esta enfermedad en una enfermedad transmitida por vectores. Eso es sumamente fascinante. Entonces viene ya el siglo XIX, la construcción del gran ferrocarril de Brasil, y hemos tenido ya algunas menciones de la relación entre los trenes y las vías ferroviarias y las enfermedades infecciosas. El que me diga las 4 enfermedades infecciosas que tienen relación con trenes, que las hemos mencionado en la clase, se gana 4 décimas. Las tienen que escribir de una, porque no vayan a poner a buscar en internet Google enfermedades VIH, una, muy bien. Otra. Que tiene que ver con el Día de la Medicina en Perú. No malaria, pero casi. De hecho, malaria tiene más relación con Chagas. Entonces, la primera Chagas, la segunda VIH. Les faltan las 2 más exóticas. Entonces, VIH y las líneas ferroviarias de República Democrática del Congo, perfecto. No, chino, está pescando, leishmania no. Otro, uno que vimos que es transmitido por ese mismo vector. La enfermedad de Daniel Alcides Carrión. Muy bien, Sebastián, la verruga peruana, pero no como tal la verruga peruana, sino la fiebre de Oroya, la línea ferroviaria entre La Oroya y Lima, la línea ferroviaria más alta del mundo, allá se descubrió. Y lo otro, los túneles de San Gotardo para el descubrimiento de la uncinariasis en Italia, ¿sí? Ahí tenemos 4 enfermedades infecciosas que tienen relación con los trenes, con la disposición de vías ferroviarias. Entonces ahora miremos qué fue lo que pasó. Resulta de que uno de las prioridades de todos estos, miren que todo esto ocurrió en el siglo XIX, todo lo de VIH finales del siglo XIX, principios del XX, para la industrialización, no, para poder vender las materias primas que producía República Democrática del Congo, los túneles de San Gotardo para las líneas ferroviarias en Italia, también en finales del siglo XIX, y la línea ferroviaria del estado de Minas Gerais. Hay que recordar que en ese entonces no existía todavía la capital actual de Brasil, Brasilia, sino que la capital, si me perdonan si me equivoco, era Sao Paulo. Sao Paulo entonces necesitaba conexiones con diferentes partes del Perú para poder adquirir las materias primas que se producían en zonas lejanas y poder llevar esas materias primas a la capital y poderlas vender a Europa y a otros países industrializados. Típica economía de este siglo. ¿Qué fue lo que pasó? Se empezó a establecer entonces toda la línea ferroviaria de la línea de Minas Gerais, pues de la región norte allá hasta el centro-sur de Brasil. Y el tema es que esta construcción de estas líneas ferroviarias costó tantos muertos como la construcción del Canal de Panamá. Vencer barreras geográficas en la antigüedad era igual a ganarse enfermedades infecciosas nuevas. En este caso, entonces, la construcción de estas líneas ferroviarias llevó a unos grandes brotes de malaria. Sí, entonces las 4 enfermedades que son transmitidas por, bueno, no por líneas ferroviarias, pero tienen relación con, está la enfermedad de Chagas, el VIH, la uncinariasis y la bartonelosis, enfermedad de la verruga peruana / enfermedad fiebre de Oroya, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan este tema, los costos entonces de esto requerían salud pública. Entonces, ¿qué se lograba hacer por salud pública? Venga, mandemos investigadores a tratar de hacer el control. Hay que recordar que aquí estamos en 1907, ya hace más de 20 años, Sir Ronald Ross y Patrick Mason descubrieron el ciclo de la malaria, la Verán ya había descubierto el parásito, entonces ya había una obsesión muy grande por los vectores y su capacidad de transmitir bichos peligrosos. Entonces, cuando en este contexto, el doctor, qué puta, me olvida el nombre, Lutz, bueno, en ese momento era el parasitólogo más importante de Brasil, tenía uno de sus grandes estudiantes que era el doctor Carlos Chagas, ¿sí? Entonces el doctor Carlos Chagas con 20 y poquito de años, 23 años, era recién graduado, pero era un berraco, era muy buen estudiante de medicina,
lo mandó a ver qué lograba hacer por ese tema del control. Él había aprendido, el doctor Osvaldo Cruz, maldita sea, se me olvida mucho, el doctor Osvaldo Cruz, el del Instituto Osvaldo Cruz, si usted se mete a internet y busca las memorias del Instituto Osvaldo Cruz, es una de las mejores revistas o históricas, pues por lo menos, de parasitología aquí en América Latina, y en esa revista del doctor Osvaldo Cruz, perdón, en ese instituto del doctor Osvaldo Cruz se formó el doctor Chagas, y Chagas se fue a mirar qué carajos ocurría. Entonces, pues bueno, el man estaba pues ahí enfocado en su malaria y mirar cómo la controlaban, pues el tema de los vectores y todo eso. Y cuando él estaba allá con los mismos trabajadores en los pueblos donde estaban los problemas, se encontró lo siguiente, y es que las casas estaban llenas de estos malditos bichos, porque esas casas eran hechas de tapia, de materiales antiguos, de biomasa vegetal, de esterilla y de todo eso, y esos triatomíneos podían vivir ahí. Entonces, muchachos, nadie me ha hecho la pregunta, venga, doctor, ¿y cuántos triatomíneos chupasangre pueden vivir en una casa brasilera de mitades del siglo XIX? Muchachos, miles, miles, ¿sí? Entiendan la magnitud. O sea, cuando usted se dormía en la noche y usted de pronto por alguna razón abría el ojo, usted podía encontrar 3 o 4 de esos bichos chupando sangre pegados de su cara y usted no se daba cuenta, ¿sí? Entonces, pues obviamente el doctor Chagas, pues sabiendo lo de malaria, y ahí está precisamente las ventajas de una mente curiosa, de no simplemente dedicarse a la cosa que uno hace, sino ser un poco curioso e investigar o tratar de explorar otras cosas y otras opciones. Él dijo, oiga, pero si este bicho chupa sangre, y chupa sangre a 4 manos, pues no será que este hijo de puta bicho también de pronto es capaz de transmitir alguna cosa. Entonces el doctor Chagas, muy juicioso, se puso a hacer investigaciones del vector. Entonces cogía los vectores de las casas, los analizaba, ¿sí? Y encontró una cosa flagelada por allá metida en el intestino del bicho, y dijo, esto está muy raro. Entonces el hombre, muy juicioso, porque en ese entonces ya existía la gota gruesa y el extendido de Luis Alfonso Laverán, el hombre se agarró a analizar diferentes pacientes a ver qué encontraban. Entonces, los pacientes que tenían fiebre, la mayoría de los pacientes tenían malaria, normal, ¿cierto? Era lo más frecuente en esa época. Pero pues usted está buscando no un parásito flagelado, sino pues en la formita de media luna y las formas pues dentro del eritrocito y toda la cosa. Y alguna vez a su consulta llegó esta niña, Berenice Suárez Moura, a sus 2 años. Si usted la observa, la niña está un poquito panzoncita, ¿sí? Normal, los niños lombricientos de la pobreza del siglo XIX, pero miren ustedes que esta niña en la cara tiene la carita como hinchada, como si le hubieran pegado un puño. Miren que tiene como el ojito así como si tuviera un edema en ambos párpados. Y lo que ocurre entonces allí es que este señor Carlos Chagas, ya aquí se ve pues al final de su vida ya viejito, hizo los análisis de sangre, no encontró malaria y encontró algo muy parecido a lo que había encontrado en los vectores que chupaban sangre. Él le mandó entonces los vectores y le mandó las muestras al doctor Osvaldo Cruz, allá en su instituto Osvaldo Cruz, y Osvaldo Cruz además logró hacer la infección en animales y en perros y logró demostrar que había una enfermedad establecida. Entonces aquí tenemos precisamente publicado en el año 1909, en el segundo volumen del primer número de las memorias del Instituto Osvaldo Cruz, un artículo que llama Nueva Tripanosomiasis Humana, porque ya se ha descubierto la enfermedad del sueño en África, estudios sobre la morfología y ciclo de vida de Schizotripanomum cruzi, un nuevo género y especie, agente etiológico de una nueva entidad mórbida del hombre, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué me tomo la libertad de hablarles media hora de este tema? Porque esta es la única vez en la historia de la medicina que un solo personaje ha descrito vector, enfermedad y parásito, ¿sí? Es la única vez. Miren que si usted se va a malaria, entonces si Ronald Ross, Patrick Mason, si usted se va a Leishmania, entonces está Leishman, Donovan, Borovsky, el ruso, ¿sí? O sea, siempre hay varios metidos en la sopa. Este señor Carlos Chagas logró descubrir una enfermedad solita y es una enfermedad propia de Latinoamérica. Esto, obviamente, como todo lo de Latinoamérica, siempre termina en tragedia. El doctor Chagas, pues obviamente descubrió este parásito, era altamente prevalente, se descubrió en muchas personas, pero volvemos a lo que hablamos ahorita.
al inicio del siglo XX la expectativa de vida de la gente era muy baja, ¿sí? Entonces nadie se moría de enfermedad de Chagas. Quitando las formas digestivas, eso se descubrió después la relación con la forma digestiva, nadie se moría de enfermedad de Chagas. Hay algunos pacientes que hacían una miocarditis aguda y se podían morir, pero entonces la gente decía, descubrió una cosa interesante, pero que no sirve para un culo, ¿sí? De hecho, y esto es una de las cosas bien curiosas, la niña que ustedes ven aquí, Berenice Suárez Moura, murió de 90 y piola de años hace nada, y esta mujer murió, creo que 98 años, y los dos cardiólogos, que ahorita vamos a ver los papers de ellos, que son dos hermanos cardiólogos y son probablemente los que más han estudiado enfermedad de Chagas cardíaca en el mundo, brasileros también, le hacían pruebas avanzadas a esta mujer toda la vida. Pues ella ella es la primera paciente de enfermedad de Chagas de la historia, y le empezaron a hacer, y ella nunca se murió de Chagas, ni le dio Chagas crónico, ni le jodió el corazón, ni nada. Quedó en lo que llamamos una enfermedad crónica de Chagas indeterminada. Entonces, Chagas, por egos y por huevonadas, en Brasil lo atacaron mucho. Él llegó a ser casi ministro de salud y todo eso, pero se fue desprestigiando sus descubrimientos. Y en mi concepto, y creo que en el de muchos, Carlos Chagas debió haberse ganado un Nobel de Medicina. Y nunca se lo ganó por la mala prensa que se le hicieron. Se ganó varios premios, obviamente, y quedan en la historia como uno de los héroes de la medicina latinoamericana, que hemos hablado algunos en el curso, pero pues desafortunadamente creo que la historia no le dio el puesto que realmente se merecía. Entonces, les muestro el principal que tenemos en Colombia, ¿no? No todas estas benchucas o organismos están allí en todas partes, y hay que recordar que hay una alta especificidad de esta enfermedad, de este parásito por su vector, ¿sí? Entonces, ahorita lo que pregunta Gabriela de que si el Aedes aegypti podría transmitir o infectar, no. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos especificidad de vectores. Las pulgas transmiten una cosa, Aedes aegypti transmite generalmente virus, Anófeles puede transmitir algunos parásitos como filarias y malaria. Y en este caso los triatomínidos solamente se han adaptado a este tripanosoma, ¿sí? Hay una alta especificidad de vectores. Ese que ustedes están viendo ahí, obviamente no es el tamaño real, pues ahí está súper aumentado para darle susto. Ese es el Rhodnius prolixus, ¿sí? Generalmente después de que yo doy la clase de Chagas, me mandan 4 o 5 fotos de las fincas. Doctor, vi un Rhodnius prolixus. Generalmente son esos bichos que dijo ahorita Juan Verde, que les encanta chupar guayabas. Estos son los otros que tenemos en otras partes de Latinoamérica, Panstrongylus megistus y Triatoma infestans. Se cree que Triatoma infestans fue el que picó a Darwin, pues esos no los tenemos acá, ¿sí? Hay una clara distribución de estos bichos por regiones aquí en Latinoamérica. Entonces, aparte de la transmisión vectorial, tenemos 3 posibles fuentes de transmisión. Tenemos la enfermedad transmitida por alimentos. Generalmente se da en el sur del continente y en algunas partes de acá Latinoamérica por 2 motivos. Una, en el sur del continente por cazar animales infectados, que eso también, por ejemplo, explica por qué en el sur del continente todavía hay triquinosis, hay todavía quistes hidáticos, que eso casi no lo hay ya acá en Colombia. Pero por otro lado tenemos también contaminación de comida, y de hecho uno de los primeros brotes grandes de enfermedad de Chagas ocurrió en Venezuela, ya durante la era chavista. Había un comedor, creo que de una institución de educación superior tipo SENA, y tenían allí un jugo, y entonces la señora encargada del jugo vio la jarra del jugo y vio un bicho ahí negro, lo cogió, lo sacó y lo tiró. Obviamente el bicho, o sea, estos triatomínidos, que tienen diferentes nombres, ¿no? Benchuca, bicho besucón, también se le conoce como, ese es un benchuca en Argentina, besucón en Venezuela. Aquí se les conoce como pitos en el sur del país, por allá en la Amazonía se les conoce como pitos. Es bueno saberse esos nombres para tratar de establecer una comunicación con los pacientes. Entonces ella ve este bicho besucón, así como le dicen en Venezuela, lo coge la cabeza, lo bota, no le importó, ese bicho se había cagado en el jugo, y cuando pues le dio jugo a los muchachos, pues infectó como a 30 personas y mató a la mitad, ¿sí? Entonces ahí ya vemos a estos reduidae o estos triatomíneos como un vector mecánico contaminativo, ¿sí?
Acuérdense de la taxonomía de los vectores, la importancia de saber esas diferencias funcionales. La otra es a través de transfusión y trasplantes. Y en trasplantes hay, ese es uno de los aportes que les traigo hoy de cómo monitorear a los pacientes trasplantados. Se han dado incluso pacientes que les han trasplantado el corazón y el corazón ya viene con Chagas. ¿Sí? Entonces, hay algunos detalles ahí. Las transfusiones se busca activamente tripanosoma, no sé si a través de pruebas de PCR, pero sí sé que se hace microscopía y pruebas serológicas. Y han habido en algunos países casos de hasta el 10 a 20% de unidades contaminadas con esto, especialmente en concentrados con plaquetas. Ya obviamente, acá en Colombia los procesos de banco de sangre son muy buenos, a diferencia de otras partes del continente donde no son tan buenos. Por ejemplo, no se hagan transfusiones de sangre en Bolivia, este consejo les doy porque Popeye el marino soy. Y la otra muy importante es la transmisión vertical. La transmisión vertical, y de hecho, si uno se mete, ahorita que estaba revisando en la mañana, up to date, algunas cositas, ya hay mucha más información sobre la enfermedad de Chagas neonatal. La enfermedad esta es de las pocas que tiene transmisión transmamaria. A ver quién me recuerda cuál es el otro microorganismo parásito que es capaz de transmitirse a través de la leche. A ver qué tan despiertos están. No, el Toxoplasma gondii se transmite a través de transmisión transplacentaria, pero pues todo bien, no se la tienen que saber, eso lo vamos a ver la otra semana. Uno es estrongiloides y falta uno. Estrongiloides y, que también está por ese lado, gusanito que le gusta chupar sangre. Muy bien, Juan Pablo. Ancilostoma duodenale, ¿sí? Necator americanus no es capaz de hacer este parche. Ancilostoma se ha descubierto transmisión de uncinarias a través de la leche materna en África, ¿sí? Acuérdense que hay una gran sindemia de malaria y uncinarias. Bueno, vale la pena decir dos cositas de la transmisión vertical. Ustedes, de hecho, en el curso de perinatológicos, yo menciono también la enfermedad de Chagas de pasón porque realmente no hay mucho que hacer. La enfermedad de Chagas vertical produce generalmente infección asintomática. ¿Se acuerdan que hablamos algunas, por ejemplo, de los niños VIH que resultaban infectados y que les daba, por ejemplo, una gran cantidad de alteraciones de orden oportunista, pero no eran capaces de hacer anticuerpos contra el VIH, era como si aceptaran esos antígenos. Algo así pasa con la enfermedad de Chagas congénita, que se puede transmitir mamaria o transplacentaria, y los bebés generalmente son asintomáticos. Lo máximo que se puede ver en esos bebés es algo de pérdida de peso, nacen con bajo peso al nacer, o sea, con menos de 2.500 gramos en el momento del nacimiento, y no tienen así mayores manifestaciones. Y como la terapia de Chagas es tan tóxica, no hay ningún beneficio de tratar a esos niños que la mayoría cursan simplemente con ser asintomáticos. Entonces la enfermedad de Chagas generalmente se puede sospechar en pues, niños que se sepa que vienen de mamás con Chagas y que resulten con bajo peso al nacer, no hay ningún otro patógeno que explique, otra condición que lo explique, y lo que se debe hacer es hacerles pruebas de anticuerpos a los 9 meses. ¿Sí? A los 9 meses se les hace una serología y si tienen, que ya han pasado las inmunoglobulinas de la mamá, las inmunoglobulinas de la mamá solamente duran las que son por vía sanguínea transplacentaria hasta 6 meses, ahí ya van desapareciendo, entonces a los 9 meses, si el niño tiene inmunoglobulinas es porque él las desarrolló ante la estimulación antigénica. Tienen además la transmisión vertical, el mayor riesgo también es en Bolivia, donde hay una mayor prevalencia como tal.
Tenemos diferentes prevalencias de la enfermedad de Chagas. Este es de un artículo muy bueno que yo creo que es el que les voy a poner a leer porque sigue siendo el clásico. Yo les había hablado ahorita de dos cardiólogos brasileños que son los más putas en Chagas. Estos son el seminario en Lancet, viejito pero bueno, de los doctores Rassi, ¿sí? Son dos hermanos cardiólogos. Estos son unos daticos viejos, aquí los tengo ya más actualizaditos en esta tabla que saqué de UpToDate ahorita por la mañana, que coge datos incluso ya del 2016, donde observamos el tema de seroprevalencia. Con seroprevalencia, yo mirar anticuerpos. Si estoy mirando anticuerpos, estoy mirando si en el pasado alguien se ha expuesto y se ha infectado a. Entonces, en México la seroprevalencia es del 0.78% de la población. En América Central, en los sitios donde hay más prevalencia es en Salvador y Guatemala, lo cual nos sorprende. Y miren ustedes en Latinoamérica las grandes diferencias que hay de seroprevalencia dependiendo de los países. Y vemos cómo el sur del continente es altamente afectado por esta patología. Miren, el 3.6% de las muestras de sangre de los bancos de sangre de Argentina tienen anticuerpos contra Chagas, o sea, han estado expuestos. Bolivia, por eso les dije, en Bolivia no tengan niños y no se hagan transfusiones. 6.10% de las personas allá en Bolivia tienen enfermedad de Chagas. Y vamos a Colombia, es menor al 1%, estamos por debajo del promedio. Paraguay también 2% y Ecuador 1.38%. El resto de países están bien por debajo del 1%. Bueno. En Colombia vamos a ver diferentes datos de vigilancia, comprendiendo años desde el año 2008 hasta el año 2019, que es cuando tenemos los últimos datos. Enfermedad de Chagas no se vigila casi de forma anual, sino que se hacen conglomerados de información y se saca un informe cada 3 años y ha ido variando. Por ejemplo, el último informe solamente está relacionado con enfermedad aguda y con enfermedad digestiva, perdón, con brotes digestivos. O sea, con transmisión a través de los alimentos. Ya lo que me indica es que probablemente se esté dejando de vigilar la enfermedad crónica, la parte de prevalencia, porque como les digo, es simplemente un factor de riesgo que hace parte del paquete de factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, como vemos, la mayoría de los casos detectados en nuestro país son generalmente casos crónicos, que son pacientes que tienen riesgo cardiovascular o tienen problemas cardiovasculares, les hacen serología de Chagas y dicen, este paciente está crónicamente infectado, ¿sí? Entonces, más o menos son entre 500 y 1000 pacientes al año en Colombia, en 50 millones de habitantes, que se detectan con enfermedad de Chagas crónica. La enfermedad aguda nunca llegan a haber más de 40 casos al año, ¿sí? Y muchas veces tiene comportamiento de brotes. Entonces, no es que sea como uno por departamento, sino por aquí hubo 5, por allí hubo otros 8, y entonces configuran un brote pues, de enfermedad aguda. Entonces se cree que entre 700.000 y 1.200.000 personas hay infectados y 8 millones de personas en Colombia tienen riesgo de adquirir la infección. En el año 2008 entonces se notificaron en promedio 680 casos de Chagas crónico y 18 de fase aguda. Y esta cifra a veces ha ido aumentando pues porque se ha hecho procesos de vigilancia. Antes de eso no se había vuelto a vigilar por la guerra de la era Uribe. En la guerra de la era Uribe se necesitaba plata para plomo, ¿sí? Entonces se dejó de vigilar malaria, se dejó de vigilar enfermedad de Chagas, se dejó de vacunar a la gente contra la fiebre amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los sitios donde hay más enfermedad crónica acumulada en el país son obviamente algunos municipios de áreas rurales y el centro del país. Llama la atención, por ejemplo, la frecuencia acumulada en Boyacá, Casanare, Santander y Bogotá, y vamos a ver que esos brotes son parchaditos, ¿sí? O sea, a veces hay por acá en la Amazonía, a veces hay por acá en los llanos, a veces hay por acá en el macizo de los Andes, a veces hay en la costa, van saltando de un lado al otro, lo cual nos demuestra que la enfermedad es endémica en animales, que son su reservorio, que se mantienen ciclos en la naturaleza independientes de los humanos y que algunos humanos exponen por diferentes actividades, sea agropecuarias, por sus tipos de viviendas y por algunos riesgos relacionados con los alimentos. Caldas, por ejemplo, casos confirmados. En ese momento, en el año 2014, solamente un caso de Chagas confirmado crónico, ¿sí?
Otro elemento central en la enfermedad de Chagas es la migración, y de hecho, a mí no me ha gustado mucho la literatura, porque alguien me podría decir, uy, profe, ¿usted para qué nos pone a leer el artículo del doctor Rassi del 2010? Si mire esta chimba de revisión del New England Journal of Medicine de 2018 sobre enfermedad. A mí ese artículo me produce vómito porque es un artículo racista. Es un artículo como si esos sudacas vienen aquí a gastar nuestros servicios de salud de riesgo cardiovascular, y todo es enfocado a que cuando el latino llega revise que no tenga Chagas. Entonces, pues obviamente de los 300.000 casos de Chagas crónicos que probablemente hayan en Estados Unidos, la mayoría son de población migrante, y usted encuentra muchos casitos por ahí en la literatura del migrante pues que llegó allá y entonces le dio la encefalitis por Chagas. A los gringos les encanta caracterizar ese tipo de cosas, pero hay en todas partes, hay en Australia, hay en Japón, hay en Europa, pues en Asia en general, de pacientes latinoamericanos que se llevan su cultura y sus bichos. Entonces, la enfermedad, el proceso de invasión de esta enfermedad es bien curioso. Cuando uno lo pica, el vector no le inocula a uno el microorganismo, el vector está allá en el intestino posterior del triatomíneo, y como les he mencionado varias veces, siempre que los insectos comen, cagan, ¿sí? Entonces, al dejar así sus deyecciones, uno generalmente es el que se autoinocula, y al autoinocularse, generalmente es por el rascado. Entonces, digamos, ahí donde lo picó uno se rasca el otro día la ronchita, y la ronchita entonces uno se autoinocula y se forma entonces el chagoma en la piel, o se rascó y después se tocó los ojos, y entonces ahí viene el signo de Romaña, porque entró por los párpados. Acuérdense de Berenices Suárez Moura, y de su ojito afectado. Pero pues también obviamente si usted se traga un vaso de jugo lleno de este parásito flagelado, pues también va a tener problemas y va a llegar a entrar directamente por vía digestiva. Lo que hace básicamente la célula, los tripanosomas, es hacer un efecto bien interesante de molestar las membranas celulares a través de movimiento mecánico, lo cual permite unas microlesiones que lleva al ingreso de calcio intracelular, y esto lleva a unos cambios en el citoesqueleto que favorecen la llegada del parásito a nivel intracelular. Él lo que hace es elicitar una invaginación de la membrana, algo así parecido como una fagocitosis, pero que no tiene ninguna función de eliminar el parásito, a través de generación de ceramidas y de otros péptidos y de otras moléculas importantes que lo que ayudan es a este proceso de remodelación de esqueleto y membrana. Entonces, finalmente ya se internaliza en esta vacuola parasitófora, ya queda allá retenido en el espacio intracelular, donde el parásito ya hace su ciclo y pasa de ser flagelado a las formas no flageladas, como son los amastigotes, ya se quedan en la célula, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de ese proceso. Estos son los mapas de distribución geográfica de la actualidad de la enfermedad de Chagas acá en nuestra era contemporánea. Estos son los brotes de transmisión oral y la distribución de los casos agudos confirmados de enfermedad de Chagas en todo el país, y vemos entonces que los brotes de transmisión alimentaria, habíamos visto que en el 2013 a 2016 eran más relacionados con Casanare, con Boyacá, con Cundinamarca, y vemos que aquí aparecieron en otros sitios, en la costa, en Cesarea Atlántico, 2 brotes en Antioquia, en Chocó, casos aislados en algunas partes, en Casanare, que es donde, Casanare es donde hay más brotes de enfermedad de Chagas. Pilas cuando se vayan a hacer rural allá para que la vuelvan a estudiar. Es donde se ha presentado hasta 22 casos. Miren ustedes que aquí se presentaron 22 casos, lo cual pues es un número importante. Desde el punto de vista de casos agudos confirmados de enfermedad de Chagas, en Caldas en el año 2019 se detectó una sospecha de caso que finalmente se confirmó, y vemos otra vez cómo Casanare suma entre 41 y 87 casos. Entonces, mucho cuidado. Si se van a los llanos, esta sigue siendo la zona del país con mayor número de casos, y ustedes mejor tratar de establecer cuáles deben ser el manejo y cuál es la ruta de salud pública cuando se tiene la sospecha de este tipo de casos. Entonces, dentro del ciclo de vida de tripanosoma, también está en el excelente artículo del doctor Rassi,
Lo que ocurre entonces es que los tripomastigotes se transforman en epimastigotes. Esos epimastigotes, que eso ocurre dentro del vector, se van reproduciendo de forma asexual por reproducción binaria allí en el intestino medio. Finalmente, entonces, los epimastigotes van a ir hasta el recto, hacia la parte posterior del intestino, y allá se van a volver los tripomastigotes metacíclicos. Los tripomastigotes metacíclicos, acuérdense ustedes que son ya los tripomastigotes infectantes con una capa de lipofosfoglicanos que son capaces de interactuar con las células y con las moléculas del cuerpo humano. Acuérdense que estos parásitos deben cambiar sus capas para poder interactuar con las moléculas del vector o con las moléculas del humano. Entonces estos tripomastigotes metacíclicos van a ser entonces instilados o van a ser ahí deyectados, perdón, en la piel, y ya finalmente entonces a través de diferentes rutas, sea a través de tocar la conjuntiva o a través de rascarse o a través de ingerirlos por vía oral, pues entonces vamos a tener el ingreso al cuerpo. Entonces, sea por donde ocurre, sea por la piel o por la mucosa, los tripomastigotes van a lograr formar a través de esa acción mecánica, van a lograr por esas lesiones de calcio reclutar lisosomas y formar esa vacuola parasitófona mediada por ceramidas, y allí entonces en esa vacuola parasitófona va a madurar, se va a salir de la vacuola y va a empezar a producir amastigotes. Entonces los amastigotes van a quedar citoplasmáticos y esto probablemente explica algunos de los efectos en las células que atacan. Entonces estos amastigotes, igualitos a los amastigotes de Leishmania, donde se va a tener entonces la celulita con el núcleo y con el material del kinetoplasto, que es también basado en ácidos nucleicos, van a quedar allí determinados. Ahora bien, tripanosoma, a diferencia de otros tripanosomatíes como Leishmania, tiene una alta especificidad por las células nerviosas del sistema nervioso autónomo, específicamente del corazón y del tejido digestivo, recordando los genotipos que viven en el sur del continente. Es una gran diferencia, por ejemplo, con Leishmania. Leishmania lo que hace es infectar células monocíticas, neutrófilos, macrófagos, células de Langerhans, células dendríticas, y se va allí regando por contigüidad en las células de la piel. En cambio aquí ellas ingresan a la sangre, se distribuyen a través de vía sanguínea y van a llegar simplemente a las células donde se produce el daño, que es el tejido cardíaco y el tejido digestivo, pero no relacionado con el endodermo y mesodermo, sino por las células ectodérmicas que hay allí, que son de carácter nervioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las células que ustedes ven aquí, por ejemplo, una célula miocárdica llena de amastigotes, y esto precisamente nos habla de que acá no se hacen biopsias. Acá uno no va a llegar, venga chino, yo le tomo una biopsia y le pellizco varios pedazos del corazón a ver si usted tiene Chagas. Por eso la única forma de detectarlo muchas veces es indirecta. Entonces, cuando ya las colonias celulares están establecidas, esos amastigotes pueden durar ahí años, ¿sí? Y lo que ocurre es que la respuesta inmunológica frente al microorganismo es lo que causa el daño. Entonces, la célula lo que hace es que las células van reproduciendo mastigotes y llega a un punto donde se lisan, se vuelven las formas flageladas y el parásito cicla por el cuerpo. La idea entonces es que el parásito vaya ciclando por el cuerpo, y al ir ciclando por el cuerpo va a llegar el vector, va a tratar de picar y de ingerir sangre, y al ingerir sangre se traga los tripomastigotes que andan por vía sanguínea, y así se va a mantener el ciclo de tripomastigotes, epimastigotes, tripomastigotes metacíclicos, y vuelve y arranca otra vez el ciclo. Entonces, en las células donde se quedan los amastigotes allí guardaditos, van a producir un proceso de alteración de la función celular que va a llevar entonces en el caso del sur del continente, los mega órganos digestivos, o en el caso del resto de América, las cardiomiopatías relacionadas con la enfermedad de Chagas. Hay que recordar que en algunos casos la enfermedad progresa y estos amastigotes se vuelven flagelados, se riega por todo el cuerpo, se produce un síndrome de respuesta inflamatoria y se produce tal cual un cuadro de Chagas agudo. Entonces, pues realmente la patogénesis no se ha logrado establecer muy bien.
lo que se cree es que hay una relación bien interesante entre la persistencia del parásito y probablemente fenómenos autoinmunes, porque no se ha descubierto que hayan toxinas o lisis directa de neuronas. O sea, no es que Chagas llegue y mate las neuronas, no, ella vive ahí y esa persistencia del parásito hace que se produzca una inflamación larvada crónica y probablemente esta ruptura de las células lleve a la exposición de algunos autoantígenos y haya alguna reactividad cruzada con algunos blancos moleculares. Todavía no se ha logrado establecer muy bien esto. Precisamente el doctor Razi había tratado de diseñar algunos marcadores autoinmunes para tratar de diferenciar. Bueno, este paciente tiene Chagas, pero ese Chagas ya se está volviendo daño por estos marcadores de autoinmunidad, pero pues eso no se ha validado y no se ha logrado establecer muy bien. Aquí ustedes ven precisamente cómo se va distribuyendo el curso. Estos son diferentes momentos hasta 140 días donde se infecta a un ratón y a través de unos procesos de bioluminiscencia se va viendo dónde se distribuye Chagas. Entonces no es que Chagas usted lo picó, se le estableció en los órganos digestivos y ahí quedó guardado. Noten ustedes aquí cómo va habiendo diferentes pulsos en órganos del sistema retículo endoteliar, después en todo el tejido digestivo, después otra vez en ganglios linfáticos, otra vez en otros ganglios linfáticos y así. Se va manteniendo, ciclando por diferentes partes del cuerpo, en concreto en los tejidos con células ganglionares y en algunas células inmunitarias donde es capaz de sobrevivir el parásito. Eso explica por qué hay procesos de transmisión, porque si solamente se quedaran en los tejidos, pues nadie volvería a transmitir la enfermedad de Chagas después de haberse infectado crónicamente. Entonces, las puertas de entrada, los signos más clásicos es el signo de Romaña y el Chagoma. El signo de Romaña y Chagoma se han establecido por médicos de Brasil y de Argentina. El de Romaña es, por ejemplo, por un infectólogo argentino. Entonces, es importante tenerlo presente cuando lleven niños de zona rural dispersa, que tengan de pronto, que vivan en casa de material, y lleguen con edema bipalpebral unilateral no doloroso de curso agudo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si no es un edema bipalpebral, sino que solamente de uno solo de los párpados y es doloroso, pues entonces es un orzuelo, o lo picó una abeja, o le pegó un puño el papá, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro eso, tiene que ser bipalpebral, unilateral, no doloroso y de curso agudo. Ya el Chagoma entonces es una pápula o nodulación indurada que entra directamente por el rascado de las personas y se va a ver pues como una pápula, una nodulación, como un nódulo grandecito, no muy doloroso allí puesto sobre la piel. Y los pacientes que presentan una ingestión de buena cantidad de parásitos generalmente van a presentar enfermedad diarreica aguda con fiebre y sangrado digestivo, ¿sí? Y a veces sangrado digestivo importante porque es sangrado digestivo de vías altas, no es que tengan disquexia, que tengan, perdón, hematoquexia o que tengan como tal disentería, no, eso es realmente sangrado digestivo generalmente alto y muchas veces puede ser letal, es bien complicado esa parte. Ahí está entonces el tiempo de incubación de las diferentes formas. La forma vectorial generalmente se incuba de 1 a 2 semanas. Las formas de transfusión se pueden incubar hasta en 120 días. La forma congénita es alrededor de semanas, pero como les digo, la prueba se debe hacer de 6 a 9 meses una inmunoglobulina G. Y en la forma oral tiene un periodo de incubación más bien rápido y esto es lo que precisamente logra establecer que es un brote digestivo, porque usted ve una gran cantidad de gente con diarrea y esa gente con diarrea, muchos empiezan con diarrea con sangre y empieza a hablar de que, o con miocardiopatía y habla de que ahí la cosa pues está complicada. Entonces la detección clave en los pacientes que tengan enfermedad vectorial aguda es tratar de hacer la detección por microscopía, y miren, por eso la importancia de pedir los extendidos de sangre periférica bien tincionados, con las tinciones clásicas de estos, James, Array, todo eso. Y otro de los temas que se debe hacer es por la técnica de Buffy Coat o microhematocrito, que se hace pues a través de unos procesos de centrifugación para tratar de concentrar más el parásito. Entonces, cuando se sospecha enfermedad de Chagas, hay que poner ahí, por favor, hacer extendido de sangre periférica,
con sospecha de enfermedad de Chagas, ellos ya mirarán si hacen la técnica de Stroud o de microhematocrito. Entonces, ¿cómo definimos acá en Colombia el cuadro de enfermedad aguda? Es realmente difícil la definición porque es una definición muy vaga. Acuérdense que hemos hablado de los criterios de exposición para poder definir cuándo una enfermedad uno la debe buscar o no. Entonces, paciente con o sin antecedente de exposición en un área endémica, o sea, cualquier colombiano. O no a la enfermedad de Chagas, o sea, ha estado expuesto no a cualquier colombiano. Y aquí es donde viene el detalle, que presente una fiebre continua intermitente prolongada mayor a 7 días. Muchachos, si yo tengo un paciente con más de fiebre de 7 días, ¿qué patología debo buscarle siempre? Malaria, muy bien muchachos, malaria es lo primero que tengo que buscar. Estamos en Colombia, malaria es altamente frecuente, con más de 50.000 casos al año. Entonces, ¿por qué? Porque si tengo un paciente con fiebre de menos de 7 días, estamos en pandemia, hay que buscar COVID, y lo otro que hay que buscar es dengue. Obviamente preguntando dónde estuvo, pues es una señora con Alzheimer que no ha salido de Palermo desde 1970, probablemente no tenga enfermedad de Chagas, entonces también hay que preguntar de dónde viene el paciente. Entonces, si tenemos estos casos y el paciente lleva más de 7 días, hay que buscar pruebas para 3 cosas. Fiebre tifoidea, malaria, enfermedad de Chagas. Son las 3 parásitos mandatorios que tenemos que buscar ahí, que sí, puede también ser leptospirosis y otras, pero esas 3 son claves. ¿Qué se va a encontrar? Si el paciente tiene más de 7 días, uno le va buscando los signos de malaria, cosas que descarta. Entonces, por ejemplo, si hay un área inflamada, enrojecida en un sitio de una picadura de insectos, o sea, un chagoma, un agrandamiento de los ganglios linfáticos. Acuérdense que los ganglios linfáticos grandes no son de malaria, la malaria no produce linfadenopatías, la inflamación bipalpebral unilateral indolora o edema facial, signo de Romaña, signos de falla cardíaca aguda, hepatoesplenomegalia o signos gastrointestinales como diarreas, vómitos y hemorragia de las vías digestivas o encefalitis. Obviamente, cardiomiopatía y encefalitis lo deben hacer pensar en Chagas, en VIH y en todos sus amigos, ¿sí? Criptococo, toxoplasma y otras meningitis virales, entre otras, eso lo vamos a ver en nuestra clase de neuroinfecciones, ¿sí? Entonces, si veníamos con sospecha de malaria, pero tiene adenopatías, hepatoesplenomegalia, forma aguda, signos de cualquier signo de chagoma o romaña, junto con encefalitis o miocardiopatía, el paciente tiene enfermedad de Chagas hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cuál es el tema? Como apenas llevamos unos 20 días de incubación, esos pacientes no van a tener anticuerpos todavía contra enfermedad de Chagas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer las gotas gruesas normales que hacemos para malaria, pero también solicitar que se haga las tinciones para buscar también los parásitos flagelados. Ahí vamos a estar buscando una de dos, o parásito flagelado o parásito ya como tal de malaria, pues de un hemoparásito. Hay que recordar también que algunos casos por ahí podrían detectarse de enfermedad de leishmaniasis aguda, que también se va a ver un parásito flagelado imposible de diferenciar de enfermedad de Chagas. Ya en esos casos es si el paciente sobrevive, porque pues a veces se pueden morir de esa miocarditis, y pues de tratarle todos los signos de falla aguda y si requiere cuidado intensivo, es que después de que ya haya acumulado 6 a 8 semanas después del evento, se haga el diagnóstico ya definitivo con serologías por 2 técnicas distintas para lograr establecer el tema. Entonces, la enfermedad de Chagas aguda, por entidad territorial lo vimos, está presente en Casanare. Vemos que desde el año 2013, 14, ahorita en 19, Casanare sigue siendo el foco, entonces mucho cuidado muchachos, si se van para el Casanare, tener presente que hay mucha enfermedad de Chagas, entre 20 y 40 casos al año, eso es mucho, ese es más o menos la mitad de casos de leishmaniasis que tenemos en Caldas, y pues obviamente pueden haber por allí otros casos distribuidos en el país, siempre sospecharlo en casos de enfermedad de brote alimentario que terminen los pacientes con sangrado digestivo con miocarditis. Ahí es donde se ve. Porque muchas veces si son pacientes que solo tuvieron síntomas digestivos y nada más, puede pasar por un brote y si se le hace, por ejemplo, un film array, no se va a detectar absolutamente nada en esos pacientes. ¿Qué pasa en los pacientes inmunosuprimidos o en la reactivación? Hay 2 escenarios. Uno es el VIH, otro es el trasplante. En el paciente VIH es raro, en pacientes que tengan CD4 menos de 200 células, si es por encima de 200 células y está presentando alteraciones miocárdicas o del sistema nervioso central, hay que pensar en otra causa.
Ya cómo se manifiesta en el sistema nervioso central, es un paciente que va a hacer signos o síntomas de meningoencefalitis, dolor de cabeza, cefalea, pérdida del estado de conciencia, convulsiones, que en el contexto del paciente que tiene una neuroinfección grave siempre sospechar VIH. El 30, aquí en Caldas, y esto es un estudio que estamos haciendo apenas en curso, pero pues los datos todavía por ahora son sólidos, en lo que nos ha mostrado es que todo paciente que llegue con una neuroinfección al cuidado intensivo, si usted le hace a 3 pacientes prueba de VIH, uno le sale positivo. Entonces, si ya salió positivo para enfermedad de Chagas, lo que tenemos que hacer es tratar de determinar qué podría ser. Entonces, ahí es fundamental las neuroimágenes, ¿sí? Cuando la doctora Daniela nos cuente un poquito sobre ese tema, pues nos va a mostrar las grandes diferencias que hay, por ejemplo, en una meningoencefalitis por toxoplasma, de un criptococo, de un, o de un Chagas. El Chagas se puede definir un poquito mejor cuando aparece en forma de chagoma, una gran masa en el sistema nervioso central, con ciertas características que permiten verse en la espectroscopia y en la resonancia magnética. Y pues ya una vez que se hace el diagnóstico, pues ya se habla con infectología y neuro para el posible tratamiento, ¿sí? Mientras eso se hace entonces la serología, porque si la serología sale negativa, el paciente no tiene Chagas. Y ya hay que empezar, si es una sola masa, hay que pensar en un linfoma primario del sistema nervioso central, entre otras catástrofes relacionadas con VIH. El tema es que el pronóstico es más malo que, mejor dicho, que carne de cabeza, porque pues los tratamientos son tóxicos, se demoran en hacer efecto y pues si el paciente ya está grave en cuidado intensivo probablemente se vaya a morir. No requiere monitoreo de rutina, no es un patógeno que nosotros tenemos que estar haciendo serología para saber si es presente, pilas con los pacientes en casa en área, pilas con los pacientes que vayan a área rural, que vivan en chocitas ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado. Ya los trasplantados son otro negocio. Se van a manifestar como fiebre, miocarditis, síntomas sugestivos de rechazo del trasplante, alteraciones dermatológicas como por ejemplo paniculitis o nódulos en la piel, probablemente por la distribución del parásito otra vez en el cuerpo. Entonces, los pacientes que tengan enfermedad de Chagas crónica, que se les haga un trasplante de órgano sólido, o sea, un riñón, un corazón o lo que sea, o se les haga trasplante de médula ósea, se necesita hacer monitorización de reactivación, porque hay que recordar, usted le pone el órgano, lo inmunodeprime para que uno no rechace el órgano. Entonces, si uno inmunodeprime al paciente, se puede reactivar el Chagas, entonces hay que hacerle prueba de microscopía y PCR rojo, no anticuerpos, porque ya sabíamos, antes del trasplante sabíamos que tenía anticuerpos, o sea, estaba infectado. Entonces, a ese paciente hay que hacerles microscopía y PCR cuantitativa, no sirve simplemente una PCR que diga sí o no tiene Chagas, y hacerlo de forma semanal por 2 meses y después 2 veces al mes por el siguiente mes y ya después mensualmente hasta por 6 meses. O sea, todo ese año ese paciente va a estar cubierto por prueba de PCR y microscopía, no O, sino I. Cuando tratamos de mandar 2 pruebas en paralelo, estamos tratando de aumentar la sensibilidad de la prueba para tratar de mejorar el diagnóstico. Ya la reactivación entonces se debe hacer entonces en pacientes con síntomas relevantes del sistema nervioso central, miocarditis o nódulos, que tengan una exposición a Chagas, entonces pues en este caso pues cualquier latinoamericano, y se debe hacer es la microscopía de sangre fresca o por técnica de Buffy-Coat de microhematocrito, para la detección de tripomastigotes utilizando tinciones tradicionales. Si no tenemos eso, la idea también es hacer PCR cuantitativa, no cualitativa, porque si se le sale positiva, pues simplemente puede ser un pulsito del parásito que dio positivo, porque vimos que el parásito se va reactivando y va saltando de sitio en sitio. Bueno, entonces cuando uno ya se infecta y no se murió, ¿sí? O sea, no le dio la enfermedad aguda, ¿sí? Va a progresar a las fases crónicas. Entonces, la fase crónica se puede dividir en 2 estadios distintos. Los pacientes pueden estar en la fase crónica indeterminada, que son pacientes con serología positiva para Chagas, y aquí en el curso hemos tenido varios. Donan sangre, les mandan una carta diciendo, señor, usted tiene enfermedad de Chagas. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos pacientes con enfermedad de Chagas confirmada por una prueba serológica, por una inmunoglobulina G? A ese paciente tenemos que buscarle si tiene síntomas de daño orgánico, ¿sí? Entonces buscamos, se le hace una evaluación cardiovascular completa y se le hace una evaluación digestiva en el caso de que sea un paciente del sur del continente. Si el paciente sale con el corazón normal, no tiene factores de riesgo, no tiene alteraciones ni en el ecocardiograma, ni en el electrocardiograma, ni nada de eso,
pues entonces hablamos de que ese paciente tiene una enfermedad de Chagas crónica indeterminada y se le debe hacer monitoreo, pues, dependiendo de su riesgo cardiovascular, eso se cuadra con medicina interna, pero ya se sabe que el paciente tiene un riesgo de arritmias, miocardiopatía dilatada. Si el paciente se inmunodeprime por un trasplante, por VIH, por pulsos de esteroides y resulta con reactivación, pues es fácil detectarla si uno sabía que el paciente tenía Chagas. Esa es la importancia de saberlo de antemano. Por eso es importante en el trasplante. Porque usted tiene un paciente inmunodeprimido, bien inmunodeprimido y un trasplante y resulta con dolor de cabeza y fiebre. La lista de bichos es grande, entonces obviamente hay que tratar de tener esos datos de antemano. Entonces, lo que sabemos es que en la forma cardíaca, que es la que nos interesa, la interacción del parásito con ciertos elementos del músculo cardíaco lleva a cambios regulatorios en las células, en expresión de factores de crecimiento, de quimioquinas, de citoquinas proinflamatorias que llevan a reclutamiento de leucocitos, necrosis, apoptosis, fibrosis, hipertrofia de los miocardiocitos. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos. Los pacientes van a arrancar con diferentes alteraciones cardiovasculares que pueden ser inicialmente muy inespecíficas y después se van volviendo más complicadas. Entonces, los pacientes pueden hacer disfunción del nodo sinusal, pueden hacer bloqueos atrioventriculares. Entonces, ojo con pacientes que en el electrocardiograma, pacientes jóvenes o relativamente jóvenes, resulten con un bloqueo AB de la nada, un bloqueo AB grado 1, MOVITS 1, ahí tenemos que sospechar que esos pacientes tienen de pronto enfermedad de Chagas. Y una de las más importantes, y no me hagan recordarme cómo es este maldito electrocardiograma, que es bien complicado, son los pacientes que tienen un bloqueo doble, tienen bloqueo bifasicular, dado por un bloqueo completo de la rama derecha de las de His y un hemibloqueo anterior del fascículo. Acuérdense que el izquierdo viene dividido en dos fascículos, entonces si tiene hemibloqueo anterior más bloqueo de la rama derecha, hay una altísima sospecha que este paciente tiene enfermedad de Chagas. Este paciente debe hacérsele una serología, y más si de pronto tiene un bloqueo trifasicular, bloqueo AB de primer grado, de rama derecha y de fascículo anterior de rama izquierda. Además de eso, los pacientes cuando ya se van produciendo más una miocardiopatía por el daño, ustedes saben que la fibrosis del miocardio lleva a alteraciones eléctricas. Entonces, estos pacientes pueden hacer entonces extrasístoles ventriculares, pueden hacer también taquicardias ventriculares. Muchas veces los pacientes morían de forma súbita. Se cree que la mayoría de las muertes súbitas del sur del continente o de Sudamérica durante el siglo XIX y XX fueron por enfermedad de Chagas. Eran pelados que estaban así caminando y ¡pah!, caían como un pollo. ¿Por qué? Porque les daba evidentemente estos cuadros arrítmicos. Y la cosa más dramática que puede ocurrir es que parece que Chagas se puede contener aquí en la pared del miocardio y puede producir entonces una alteración crónica que lleva a un aneurisma del ápex. Aquí lo ven ustedes en estas fotos dramáticas del doctor de Rassi, del paciente con una miocardiopatía, además con este gran aneurisma, y este gran aneurisma va acumulando trombos y los pacientes van haciendo entonces SBs. Entonces muchas veces también se ha descubierto que tener una serología de Chagas positiva es un factor de riesgo independiente para desarrollar SBs de tipo trombótico y embólico. No se les vaya a olvidar ese detalle. Entonces, en la patología aguda obviamente va a haber más características inflamatorias, mientras que ya en la patología ya indeterminada crónica va a haber es más lisis de miofibras mediadas por monocitos, y por eso se ha hablado que probablemente tenga una relación con algo autoinmune. En la fase digestiva lo que se ven es más mega órganos. Entonces pues los pacientes que terminen con manifestaciones de megacolon o megaesófago, de acalasia, se les puede hacer test de enfermedad de Chagas para descubrirlo, pero el tema es que esta acalasia se va a tratar igual que una acalasia, eso lo van a aprender en cirugía gastrointestinal. Entonces lo que se recomienda entonces para diagnosticar al paciente es que en la fase aguda se haga el extendido de sangre periférica. Como es un paciente febril, le vamos a buscar malaria y Chagas, entonces pedimos gota gruesa, extendido de sangre, y que por favor el extendido de sangre se haga para buscar flagelados, o sea que se haga por técnica Buffy-Coat o microhematocrito, utilizando tinciones para sangre James A. Wright. A las 4-8 semanas ya le vamos a hacer es una prueba de serología, una inmunoglobulina G, ojalá hacerlo por dos técnicas distintas, es lo que se hacen por ejemplo en los bancos de sangre. Y ya si el paciente tiene la enfermedad de Chagas crónica determinada, una de las cosas que recomiendan el doctor de Rassi es hacer estas
mediciones de autoanticuerpos contra los receptores muscarínicos, pero eso no se hace pues de rutina. Y lo que se hace es que cada 2 años yo voy analizando si ese paciente tiene riesgo cardiovascular. Entonces, si tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, medicina interna puede optar por hacer mediciones de péptido natriurético, troponinas cardíacas, pero lo que nosotros vamos a hacer en nuestra atención primaria como médicos generales en el rural es siempre hacer un análisis de signos y síntomas cardiovasculares del paciente y acompañar esos análisis de signos y síntomas cardiovasculares de un electrocardiograma cada 2 años. El electrocardiograma sale normal, o sea, no tiene bloqueos, no tiene enfermedad del nódulo sinusal, no tiene nada de extrasístoles, el paciente va normal. El paciente empieza a presentar signos o síntomas extrasístoles, empieza a presentar que siente latido cardíaco, empieza a presentar de pronto lipotimias o síncopes, o ya pues manifestaciones de daño cardiovascular, pues entonces ya se debe hacer un ecocardiograma, ¿sí? Entonces, miren, por eso, ya para ir cerrando, miren ustedes la importancia de eso. Hacemos el diagnóstico agudo crónico, se hacen 2 pruebas serológicas por ELISA, por inmunofluorescencia indirecta o por hemaglutinación, tratar de utilizar 2 distintas, si sale positivo se confirma enfermedad de Chagas, se hace entonces análisis de síntomas gastrointestinales, electrocardiograma de 12 derivaciones. Si el electrocardiograma sale normal y no tiene síntomas, hablamos de forma indeterminada y lo vamos a monitorear cada 1 a 2 años. Y si ya aparece con alteración cardiovascular, se puede hacer tratamiento específico. Ya si sale entonces electrocardiograma anormal, hablamos de la forma cardíaca y este paciente ya se va para cardiología. Ecocardiograma, troponinas, péptido natriurético, Holter, muy importante el Holter, acuérdense que lo que mata a los pacientes de forma aguda es una arritmia, entonces ese paciente de pronto necesita ser manejado por el electrofisiólogo o el cardiólogo especializado en arritmias. Los tratamientos son supremamente tóxicos, tenemos drogas como el niturfimox y algunos benzimidazoles, pero son drogas de control que son distribuidas por las direcciones territoriales en casos bien diagnosticados donde haya riesgo de muerte. O sea, un paciente con simplemente una enfermedad de Chagas y un poquito de arritmia, pero además es hipertenso diabético, pues ahí no hay mucho aporte en la terapia porque el niturfimox y estos benzimidazólicos son extremadamente tóxicos. Es como lo vimos en Leishmania, que hay que hacer pruebas de función renal, hepática, estar monitoreando al paciente. Bueno, es bien complicada esa parte. Pero lo que quiero que se lleven para la casa es los pacientes que tengan sospecha de enfermedad de Chagas, hay que tomarle los anticuerpos, hacerles un electrocardiograma en atención primaria de 12 derivaciones, y si ese electrocardiograma sale alterado, inmediatamente derivarlo a cardiología. Bueno, muchachos, faltando 5 minutos para nuestra clase, hemos finalizado el curso de enfermedad de Chagas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Listo, muchachos. Entonces nos vemos mañana a las 11.